Las manos de Cecilia Morales temblaban mientras levantaba la tabla podrida. El hueco negro se abrió bajo sus pies y la luz de la vela descendió revelando lo imposible. 3 cajas de metal oxidado, encadenadas, papeles quemados, manchas oscuras en la tierra, y tallado en la pared del fondo, un símbolo que helaba la sangre. Una cruz invertida rodeada de números que parecían una fecha. Si hubiera sabido lo que había aquí abajo, susurró Cecilia, la voz quebrándose, habría huido esa misma noche. 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal. ¡Bam, bam, bam! Alguien intentaba entrar. La vela se apagó sola. Cecilia quedó en oscuridad total, escuchando cómo los pasos rodeaban la casa, pesados, furiosos. Cecilia Morales tenía 32 años, pero el dolor la había envejecido. Viuda reciente, con moretones todavía frescos de cuando su cuñada la empujó fuera de su propia casa. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿de qué parte de México o del mundo estás escuchando esta historia? Quiero leerte. Y si te gustan historias fuertes como esta, asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí las contamos sin miedo. 3 semanas. Eso era todo el tiempo que había pasado desde que Roberto, su esposo, murió aplastado en una obra de construcción. La familia de él no esperó ni que terminara el novenario. Beatriz, su cuñada, la agarró del brazo y la empujó fuera de la casa. Ya no eres una Morales. Lárgate con tus escuincles. Sin padres, muertos cuando ella tenía 17, sin familia, sin dinero. Solo tenía a Diego de 11 años, Mateo de 7 y la pequeña Sofía de 4. Y $20 que consiguió vendiendo su anillo de bodas. $20 que le alcanzaron para comprar lo único disponible. Una casa abandonada en medio del desierto de Sonora, cerca de San Luis Río Colorado, a pocos kilómetros de la frontera con Arizona. Prefería enfrentar la oscuridad de aquella casa, le había dicho al notario mientras firmaba los papeles, que seguir siendo humillada en ese pueblo. El notario había sonreído con lástima. Nadie ha vivido ahí en 30 años, señora. Ahora entendía por qué. Cuando llegaron al atardecer, la casa parecía un cadáver de madera gris bajo el sol implacable del desierto. Ventanas tapadas con tablones clavados desde dentro. La puerta torcida, colgando de una sola bisagra. El viento levantaba arena que golpeaba las paredes como 1000 dedos arañando. «Mami, aquí huele feo», susurró Sofía, escondiéndose detrás de ella. Olía a madera podrida, tierra mojada y algo más. Algo viejo, algo que había estado encerrado demasiado tiempo. Cecilia empujó la puerta. El interior era un vacío de polvo y sombras, sin muebles, sin nada excepto el piso de madera crujiente y las paredes descascaradas. Decidió que pasarían la noche en la sala. Extendió las cobijas viejas que traía. Los niños se acurrucaron juntos, agotados por el viaje en camión desde Hermosillo. ¿Aquí vamos a vivir?, preguntó Diego, tratando de sonar valiente pero con los ojos llenos de miedo. «Sí, mi amor, es nuestro hogar ahora», respondió Cecilia, aunque las palabras le sabían a mentira. Encendió una vela y la colocó en el centro. La pequeña llama era lo único que separaba a su familia de la oscuridad absoluta del desierto. Los niños se durmieron rápido, pero Cecilia no pudo cerrar los ojos. Escuchaba cosas. El viento, sí, el crujido de la madera vieja también, pero había algo más, algo que venía de abajo, un sonido constante, como pasos lentos, como si alguien caminara bajo el piso. Cecilia se incorporó. El corazón le latía con fuerza. Miró a sus hijos dormidos y luego al piso. Se arrodilló y puso la palma de la mano sobre la madera. Estaba tibia, imposible. La noche del desierto era helada. Todo estaba frío. Pero justo ahí, en el centro de la sala, la madera irradiaba un calor suave pero inconfundible. Entonces sintió la vibración, como si algo o alguien se estuviera arrastrando justo debajo de sus pies. Cecilia contuvo el aliento. La vibración se detuvo. Contó hasta 10. Nada. Quizás era su imaginación. El cansancio, el miedo. Estaba a punto de regresar a las cobijas cuando la vela se apagó. De golpe, sin viento, sin razón. La oscuridad la tragó entera. «Mamá,
La voz de Mateo cortó el silencio. El niño se había despertado llorando. «Tengo miedo». «Shh, mi amor, estoy aquí». Cecilia buscó a tientas hasta encontrar la caja de cerillos. Encendió uno. La pequeña llama reveló el rostro asustado de Mateo. Y algo más. La tabla del piso, justo donde había sentido el calor, ahora sobresalía ligeramente, como si algo desde abajo la hubiera empujado. Cecilia se acercó con el cerillo, lo sostuvo cerca de la madera y vio la hendidura. La tabla estaba suelta. Se movía cuando la presionaba con el pie. «Quédate con tus hermanos», le ordenó a Mateo. Sacó el cuchillo viejo que traía en su bolsa. Lo había tomado de la cocina de Beatriz antes de irse y lo deslizó entre las tablas. Hizo palanca. La madera cedió con un gemido largo y seco. El olor que salió del hueco la golpeó como un puñetazo. Tierra húmeda, metal oxidado y algo podrido que llevaba décadas ahí abajo. Encendió la vela nuevamente y la acercó al agujero. Y ahí fue cuando vio las cadenas. 3 cajas de metal del tamaño de cajas de zapatos, atadas con cadenas gruesas cubiertas de óxido. Papeles quemados flotaban en el fondo como cenizas. Y en la pared de tierra, tallado con algo afilado, un símbolo que le heló la sangre. Una cruz invertida rodeada por los números 1995. 1995. Hacía exactamente 30 años. Cecilia estiró la mano hacia las cadenas. Sus dedos rozaron el metal frío. Estaba a punto de jalar cuando 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal. ¡Bam, bam, bam! Cecilia soltó las cadenas y se puso de pie de un salto. La vela cayó y se apagó. Los 3 niños despertaron gritando. Los golpes continuaron, más fuertes, más desesperados. «¿Quién es?», gritó Cecilia en la oscuridad, el cuchillo apretado en su mano temblorosa. Silencio. Luego, una voz, grave, ronca, llena de rabia contenida. «Señora, esas cajas no son suyas, y si sabe lo que le conviene a usted y a esos niños, va a cerrar ese agujero ahora mismo y se va a olvidar de lo que vio». Cecilia abrazó a sus hijos en la oscuridad. «Esta es mi casa. Tengo los papeles». Una risa seca le respondió desde el otro lado de la puerta. «Los papeles no van a importar si usted no amanece para defenderlos. Esta casa ya se tragó a una familia completa hace 30 años. No me costaría nada que se trague a otra». Los pasos comenzaron a rodear la casa. Lentos, pesados, calculados. Cecilia escuchó cómo probaban las ventanas tapiadas, cómo jalaban los tablones, cómo buscaban una forma de entrar. Y entonces, desde el hueco abierto en el piso, salió un sonido que no era el viento ni la madera. Era una voz, débil, lejana, como si viniera de muy profundo bajo la tierra. Una voz que susurraba un nombre. Cecilia. Cecilia empujó a sus 3 hijos hacia la esquina más alejada de la sala, lejos del hueco abierto en el piso. Diego abrazaba a Mateo y Sofía, tratando de calmar el llanto de sus hermanos, mientras su madre arrastraba una tabla suelta y la colocaba sobre el agujero. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la madera. Los pasos afuera continuaban. Rodeaban la casa una y otra vez, como un depredador estudiando a su presa. Cecilia escuchaba cómo el hombre, porque definitivamente era un hombre por lo pesado de las pisadas, probaba las ventanas tapiadas, jalaba los tablones, buscaba algún punto débil para entrar. «Mamá», susurró Diego. «¿Quién es?». Cecilia no tenía respuesta. Puso un dedo sobre sus labios indicándole silencio absoluto. En la oscuridad, el sonido era su único sentido, y lo que escuchaba la aterraba. El hombre no se iba. Seguía ahí afuera, paciente, esperando. Pasaron 10 minutos, quizás 20. El tiempo se había vuelto espeso como el miedo. Finalmente, los pasos se alejaron. Cecilia escuchó el motor de una camioneta encendiéndose a lo lejos. Luego, nada. Solo el viento del desierto golpeando las paredes. Pero Cecilia no se movió. No encendió la vela. Se quedó ahí, en la esquina, abrazando a sus hijos, esperando a que llegara el amanecer. Los niños eventualmente se durmieron de puro agotamiento, acurrucados contra ella. Cecilia, sin embargo, no cerró los ojos ni un segundo.
porque desde el hueco tapado bajo la tabla suelta seguía escuchando cosas. No voces esta vez, pero sí un rasguño constante, suave, como uñas arañando madera desde abajo. Y ese olor dulzón y podrido que se filtraba por las hendiduras y llenaba la sala con el aroma de algo que llevaba demasiado tiempo muerto. Cuando la luz del alba comenzó a filtrarse por las grietas de las paredes, Cecilia finalmente respiró. Los niños despertaron con los ojos hinchados de tanto llorar. Sofía se aferraba a su madre sin decir palabra. Mateo temblaba. Diego, el mayor, trataba de mantener la compostura, pero Cecilia veía el terror en sus ojos. «¿Qué era eso, mamá? ¿Quién era ese hombre?», preguntó Diego con voz ronca. «No lo sé, hijo, pero hoy vamos a averiguarlo». Cecilia se puso de pie. Cada músculo de su cuerpo dolía por la tensión de la noche. Se acercó a la ventana tapada y espió a través de una rendija entre los tablones. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Arena, arbustos secos, el camino de tierra que conducía de regreso al pueblo a unos 5 kilómetros de distancia, y huellas de botas grandes alrededor de toda la casa. Cecilia tragó saliva. No había sido una pesadilla. Alguien realmente había estado ahí. Alguien que sabía exactamente qué había bajo el piso de esa casa. «Vístanse», ordenó a los niños. «Vamos al pueblo». «¿Para qué?», preguntó Diego. «Para conseguir comida». Y respuestas. El camino de 5 kilómetros bajo el sol del desierto fue brutal. Cecilia cargaba a Sofía en la espalda mientras Diego y Mateo caminaban a su lado, arrastrando los pies en la arena. El calor ya era sofocante a las 9 de la mañana. Cecilia podía sentir cómo le quemaba la piel a través de la blusa delgada. San Luis Río Colorado apareció como un espejismo en el horizonte. Casas bajas de adobe, techos de lámina, calles de tierra. Un pueblo fronterizo que vivía del comercio con Arizona y de poco más. Cecilia se dirigió primero a la tienda de abarrotes en la plaza principal. La campana sobre la puerta tintineó cuando entraron. El interior olía a especias y detergente. Detrás del mostrador, una mujer de unos 60 años, delgada como un palo de escoba, levantó la vista. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y ojos que parecían ver más de lo que deberían. «Buenos días», saludó Cecilia, acercándose al mostrador. «Necesito algunas cosas: arroz, frijoles, tortillas, lo básico». La mujer la estudió en silencio durante un momento incómodo. Luego sus ojos se posaron en los niños, en sus ropas arrugadas, en el cansancio que llevaban marcado en la cara. «Usted es la que compró la casa Villarreal», dijo. No era una pregunta. Cecilia asintió, sorprendida. «Sí». «¿Cómo sabe?». «En este pueblo todos saben todo», respondió la mujer, comenzando a juntar los artículos que Cecilia había pedido. «Me llamo Refugio. Llevo esta tienda desde hace 40 años. Y le voy a decir algo, señora, porque tiene cara de buena persona y porque veo que anda con niños». Refugio se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz aunque no había nadie más en la tienda. «Esa casa no la querían ni los perros. Lleva 30 años vacía por una razón. Y si usted es inteligente, agarra a sus niños y se va de ahí antes de que caiga la noche otra vez». El corazón de Cecilia se aceleró. «¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?». Refugio miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Hace 30 años vivía ahí la familia Villarreal. Arturo Villarreal, su esposa Clara y sus 2 hijas gemelas. Arturo era bueno para los negocios. Demasiado bueno. Se decía que tenía tratos con gente de la frontera. Dinero que iba y venía sin explicaciones». «¿Y qué les pasó?», preguntó Cecilia, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. «Desaparecieron, los 4. De la noche a la mañana, la casa quedó con todo adentro. Comida en la mesa, ropa en los closets, como si se hubieran esfumado. La policía buscó. Vinieron hasta de Hermosillo. Nunca encontraron nada. Ni cuerpos, ni rastros, nada. Pero alguien debe saber algo», insistió Cecilia. Refugio empacó las cosas en una bolsa de plástico. «Todos sospechan de Macario Fierro. Él era el socio de Arturo, pero nunca pudieron probarle nada. Es un hombre poderoso aquí. Tiene tierras, ganado, influencias,
y tiene muy mal carácter cuando alguien se mete en sus asuntos. El nombre resonó en la cabeza de Cecilia como una campana. Macario Fierro. Estaba segura de que ese era el hombre que había estado afuera de su casa la noche anterior. ¿Cómo es él? Físicamente, digo. Refugio la miró con ojos penetrantes. Alto, corpulento, como de 55 años ahora. Siempre usa botas de piel de víbora y un sombrero negro. Tiene una cicatriz aquí, señaló su mejilla izquierda, de una pelea que tuvo hace años. ¿Por qué pregunta? ¿Ya lo conoció? Cecilia no respondió directamente. ¿Dónde puedo encontrarlo? No debería buscarlo, señora. Ese hombre es peligroso. Si él ya sabe que usted está en esa casa... Refugio no terminó la frase, pero el miedo en sus ojos decía todo. En ese momento, la campana de la puerta sonó. Cecilia se giró. Un hombre alto y corpulento bloqueaba la entrada. Usaba botas de piel de víbora, un sombrero negro y tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos se clavaron en Cecilia con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. Macario Fierro había llegado. Así que aquí estaba, dijo con voz grave y pausada. La nueva inquilina de mi casa. No es su casa, respondió Cecilia, tratando de mantener la voz firme. Yo tengo los papeles. La compré legalmente. Macario sonrió, pero no había nada amistoso en esa sonrisa. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho en un gesto que parecía respetuoso, pero que de alguna manera resultaba amenazante. Señora, usted y yo tenemos que hablar, a solas, sin los niños. Sus ojos se deslizaron hacia Diego, Mateo y Sofía. Sería una pena que algo malo les pasara por culpa de la terquedad de su madre. Refugio intervino desde detrás del mostrador, con voz temblorosa pero firme. Macario, esta es mi tienda, y esta señora es mi clienta. Si tienes algo que decirle, dilo aquí o vete. Macario la miró con desprecio. Cállese, vieja. Esto no es asunto suyo. Todo lo que pasa en este pueblo es asunto mío, replicó Refugio. Macario dio 2 pasos hacia el mostrador. Cecilia vio cómo Refugio daba un paso atrás, el miedo finalmente quebrando su valentía. El hombre se inclinó sobre el mostrador y habló en voz baja pero clara. Lo que está enterrado en esa casa se queda enterrado. ¿Me entiende, señora? Si usted ya vio algo que no debía ver, lo mejor que puede hacer es olvidarlo. Porque si empieza a hacer preguntas, si empieza a excavar donde no debe, yo voy a tener que asegurarme de que usted y sus niños terminen igual que los Villarreal, enterrados donde nadie los va a encontrar jamás. Cecilia sintió cómo su sangre se helaba, pero algo dentro de ella, quizás la desesperación, quizás la rabia acumulada de años de ser pisoteada, la hizo dar un paso adelante en lugar de retroceder. Usted mató a esa familia, dijo. No era una pregunta. Macario la miró durante un largo momento. Luego se echó a reír. Una risa seca y sin humor. Yo no maté a nadie, señora. Solo me aseguré de que ciertos secretos permanecieran secretos. Y si usted es inteligente, va a hacer lo mismo. Tiene hasta mañana al mediodía para empacar sus cosas y largarse. Después de eso, Macario se puso el sombrero y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Después de eso, lo que les pase a usted y a sus niños va a ser culpa suya. La puerta se cerró detrás de él. El silencio en la tienda era denso como el aire antes de una tormenta. Refugio salió de detrás del mostrador temblando. Señora, por favor, escúcheme. Váyase de aquí. Váyase hoy mismo. Yo le regalo la comida, le doy algo de dinero para el camión, pero váyase. Cecilia miró a sus hijos. Diego la observaba con ojos grandes, esperando que su madre decidiera. Mateo lloraba en silencio. Sofía se chupaba el pulgar, un hábito que había dejado hacía meses, pero que había vuelto desde que Roberto murió. ¿A dónde irían? No tenían nada, nadie. Esa casa era lo único que poseían en el mundo. No puedo, dijo Cecilia finalmente. No tenemos a dónde ir. Refugio cerró los ojos como si acabara de escuchar una sentencia de muerte. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos, una determinación que no estaba ahí antes. Entonces venga conmigo. Hay alguien que debe conocer, alguien que puede ayudarla. Pero tiene que ser ahora antes de que Macario se entere.
Refugio colgó un letrero de cerrado en la puerta de la tienda y les hizo señas para que la siguieran por la puerta trasera. Caminaron por callejones estrechos entre casas de adobe hasta llegar a una vivienda pequeña y desgastada al borde del pueblo. Refugio tocó 3 veces. La puerta se abrió y apareció una mujer que debía tener más de 80 años. Estaba encorvada por la edad, con el rostro surcado de arrugas profundas y ojos nublados por cataratas. Pero cuando miró a Cecilia, esos ojos parecieron ver directo hasta su alma. «Doña Matilde», dijo Refugio con respeto, «esta señora compró la casa Villarreal. Macario ya la amenazó. Necesita saber la verdad». La anciana estudió a Cecilia en silencio. Luego asintió lentamente y se hizo a un lado para dejarlos pasar. El interior de la casa olía a incienso y hierbas secas. Velas encendidas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Doña Matilde les indicó que se sentaran en un sillón viejo mientras ella tomaba asiento en una mecedora que crujía con cada movimiento. «Así que encontró las cajas», dijo la anciana sin preámbulos. Cecilia se sobresaltó. «¿Cómo sabe?» «Porque yo ayudé a Clara Villarreal a ponerlas ahí», respondió doña Matilde. «2 días antes de que desaparecieran, Clara vino a mi casa llorando, aterrada. Me dijo que su esposo Arturo había descubierto algo terrible sobre Macario, que tenía pruebas, documentos que mostraban que Macario no solo traía droga de Arizona, sino que también estaba lavando dinero para los carteles. Millones de dólares que pasaban por este pueblo. Arturo lo había documentado todo, pensando que podría usar esa información como protección, pero se equivocó. Macario se enteró», continuó la anciana, meciéndose lentamente, «y decidió eliminarlo antes de que Arturo pudiera ir a las autoridades. Pero Clara era lista. Escondió las pruebas bajo el piso de la casa, las encadenó, las selló. Me hizo jurar que si algún día alguien las encontraba, yo les contaría la verdad». «¿Y por qué no fue usted a la policía?», preguntó Cecilia. Doña Matilde rió amargamente. «La policía, mijita, la mitad de la policía de este pueblo está en la nómina de Macario. La otra mitad tiene demasiado miedo para hacer algo. Yo soy solo una vieja. ¿Quién me iba a creer? Pero ahora hay pruebas», insistió Cecilia. «Si esas cajas contienen lo que usted dice, entonces usted tiene algo que Macario ha estado buscando durante 30 años», interrumpió doña Matilde. «Algo por lo que mató a una familia entera. Algo por lo que la matará a usted también si no tiene cuidado». Cecilia sintió cómo el peso de la situación caía sobre ella como una losa de concreto. «¿Qué debo hacer?». Doña Matilde dejó de mecerse. Se inclinó hacia adelante, sus ojos nublados fijos en Cecilia. «Tiene 2 opciones, mijita. O se va de aquí ahora mismo, abandona esa casa y nunca mira atrás. O abre esas cajas, documenta lo que hay adentro y encuentra a alguien fuera de este pueblo que pueda ayudarla. Alguien que Macario no pueda tocar». «¿Quién?». «Hay una agente federal en Mexicali, se llama Gabriela Torres. Lleva años investigando el tráfico en la frontera. Si le lleva esas pruebas, ella puede hacer algo, pero tiene que ser rápida. Macario no va a esperar mucho». Refugio puso una mano sobre el hombro de Cecilia. «Yo puedo conseguirle el número de la agente Torres, pero doña Matilde tiene razón. Tiene que ser hoy, esta noche, antes de que Macario mueva a su gente». Cecilia miró a sus hijos. Diego la observaba con una mezcla de miedo y confianza. Confianza en que su madre sabría qué hacer. Confianza que Cecilia no estaba segura de merecer. «Lo voy a hacer», dijo finalmente. «Voy a abrir esas cajas y voy a documentar todo lo que hay adentro». Doña Matilde asintió con aprobación. «Entonces tome esto». Extendió un objeto envuelto en tela. Cecilia lo desenvolvió y encontró un rosario antiguo y algo más. Un pequeño crucifijo de plata. Era de Clara. Me lo dio la última vez que la vi. Dijo que si alguien alguna vez abría lo que ella había escondido, necesitaría protección. No solo contra Macario, sino contra lo que sea que están guardando esas cadenas. Las palabras de la anciana hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Cecilia. «¿Qué quiere decir con eso?». Doña Matilde se recostó en su mecedora nuevamente. «Clara no solo selló esas cajas por seguridad, mijita. Las encadenó porque tenía miedo de lo que pudiera salir.
Hay cosas en este mundo que es mejor dejar enterradas. Y a veces, cuando desentierras los secretos de los muertos, también despiertas sus espíritus. Regresaron a la casa cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Cecilia había usado los últimos pesos que tenía para comprar una linterna grande de baterías y un candado nuevo para la puerta principal. Si iban a pasar otra noche ahí, al menos se aseguraría de que Macario no pudiera entrar fácilmente. Los niños estaban asustados pero también hambrientos. Cecilia preparó un arroz simple en la estufa de leña oxidada que de milagro aún funcionaba. Comieron en silencio, sentados en el piso, mientras la luz del día se desvanecía lentamente. Cuando terminaron, Cecilia los reunió. Escúchenme bien, los tres. Esta noche voy a hacer algo peligroso, pero lo hago por nosotros, para que podamos tener un futuro. Diego, tú eres el mayor. Necesito que cuides de tus hermanos. Que no se acerquen al hueco del piso, ¿me entiendes? Diego asintió, tratando de parecer más valiente de lo que se sentía. Sí, mamá. Cecilia besó a cada uno de sus hijos en la frente. Luego esperó a que cayera la noche completa. A las 10 de la noche, cuando los niños finalmente se habían dormido de nuevo, Cecilia se arrodilló frente al hueco tapado en el piso. Quitó la tabla que había colocado la noche anterior. El olor a tierra húmeda y metal oxidado la golpeó inmediatamente. Encendió la linterna y la dirigió hacia abajo. Las 3 cajas seguían ahí, encadenadas, esperando. Con el rosario de Clara Villarreal colgando de su cuello, Cecilia descendió al agujero. Sus pies tocaron tierra compactada. El espacio era más grande de lo que había pensado. No solo era un hueco, era el comienzo de algo más, un túnel pequeño que se extendía hacia un lado. Pero eso lo exploraría después. Primero, las cajas. Se arrodilló frente a la primera. La cadena estaba tan oxidada que se rompió con solo 2 golpes de una piedra pesada que Cecilia había traído. Abrió la tapa. Adentro había fajos de billetes viejos, dólares americanos amarillentos por el tiempo, y debajo de ellos, un cuaderno. Cecilia lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. Era la letra de un hombre. Fechas, nombres, cantidades, rutas, todo meticulosamente documentado. Diciembre 15, 1994. Macario Fierro recibió $100,000 de Miguel Cárdenas, operador del cartel de Sinaloa. Entrega en el rancho Las Tres Cruces. Enero 22, 1995. Fierro transportó 2 toneladas de cocaína cruzando por el túnel bajo el río Colorado. Pago $200,000. Página tras página, año tras año. Arturo Villarreal había documentado cada transacción ilegal de Macario Fierro durante más de 3 años. Esto era suficiente para hundirlo, para mandarlo a prisión de por vida. Cecilia abrió la segunda caja. Más documentos, fotografías, imágenes granuladas pero reconocibles de Macario entregando paquetes, reuniéndose con hombres armados, contando dinero. Y la tercera caja, cuando Cecilia la abrió, su sangre se heló. Adentro no había documentos ni dinero. Había huesos, huesos pequeños, de niño, y un vestido de niña, manchado de sangre seca, con las iniciales bordadas en el cuello. C.B. Clara Villarreal. Cecilia dejó caer la tapa, el horror ahogando cualquier sonido en su garganta. Macario no solo había matado a la familia Villarreal, los había enterrado ahí mismo, bajo su propia casa, y Clara, sabiendo lo que venía, había dejado la evidencia para que alguien algún día la encontrara. Cecilia tomó el cuaderno y todas las fotografías que pudo cargar. Tenía que salir de ahí, tenía que documentar todo, tenía que... Un ruido sobre su cabeza la hizo congelarse. Pasos. Dentro de la casa. Pero no eran los pasos ligeros de sus hijos, eran pasos pesados, de botas, de hombre, y venían directo hacia el hueco donde ella estaba atrapada. Cecilia apagó la linterna de inmediato. La oscuridad la tragó completa mientras pegaba la espalda contra la pared de tierra del hueco. Sobre su cabeza, los pasos se detuvieron justo encima de donde ella estaba. Podía escuchar la respiración pesada de alguien, el crujido de las botas sobre la madera. «Sé que estás ahí abajo, señora», dijo una voz que no era la de Macario. Era más joven, más cruel,
El jefe nos mandó a asegurarnos de que no causaras problemas, pero veo que no nos hiciste caso. Cecilia contuvo el aliento. El cuaderno de Arturo Villarreal estaba apretado contra su pecho. Sus hijos, Dios santo, sus hijos estaban allá arriba con esos hombres. ¡Mamá! El grito de Diego rasgó la noche. Cecilia escuchó el sonido de una bofetada y luego el llanto de Mateo y Sofía. Algo dentro de ella se rompió. No era miedo, era rabia pura. «¡No los toquen!», gritó Cecilia desde el hueco. «¡Son niños!». Una risa resonó desde arriba. «Entonces sal de ahí y quizás no les pase nada. Trae lo que encontraste. Todo. Y quizás el jefe sea generoso». Cecilia sabía que era mentira. Si subía, si les entregaba las pruebas, Macario los mataría a todos. No podía dejar testigos. No después de 30 años guardando ese secreto. Tenía que pensar. Rápido. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Miró hacia el túnel pequeño que se extendía a un lado del hueco. No sabía a dónde conducía, pero era su única opción. Metió el cuaderno dentro de su blusa, agarró las fotografías que pudo y comenzó a arrastrarse por el túnel. Era estrecho, tan estrecho que tenía que avanzar de costado, raspándose los hombros contra las paredes de tierra compactada. El techo era bajo, apenas medio metro de altura. El aire olía a humedad y a algo más. Algo podrido que se intensificaba mientras más avanzaba. Arriba escuchaba voces. Los hombres estaban discutiendo. ¿Y si no sale? Pues la sacamos. Trae la gasolina del camión. Si le prendemos fuego a esta casa de mierda, va a salir corriendo como rata. ¿Y los escuincles? Una pausa. Luego, el jefe dijo que no dejáramos testigos. Cecilia se mordió el puño para no gritar. Siguió arrastrándose por el túnel. Sus manos tocaban cosas en la tierra, raíces, piedras y algo más. Tela podrida. Huesos. Dios santo, había más cuerpos enterrados ahí. El túnel giraba ligeramente hacia la derecha y comenzaba a subir en ángulo. Cecilia siguió avanzando, ignorando el dolor en sus rodillas, en sus codos, en su espalda. Tenía que salir. Tenía que salvar a sus hijos. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, su cabeza golpeó contra algo sólido. Madera. Extendió las manos y palpó. Era una trampilla. La empujó con fuerza. No cedía. Estaba trabada desde arriba. Empujó más fuerte. Nada. Detrás de ella, escuchó un sonido que le heló el alma. El crepitar de llamas. Le habían prendido fuego a la casa. Cecilia golpeó la trampilla con los puños. Una vez, 2 veces, 3. La madera comenzó a astillarse. Empujó con toda la fuerza de su desesperación y finalmente cedió. Salió de golpe, rodando sobre tierra seca. Estaba afuera, detrás de la casa, cerca de lo que alguna vez fue un gallinero abandonado. Se puso de pie tambaleándose. El cielo nocturno estaba iluminado por el resplandor naranja del fuego. Las llamas ya consumían el techo de la casa. «¡Diego! ¡Mateo! ¡Sofía!», gritó, corriendo hacia el frente. Lo que vio la paralizó. 2 hombres tenían a sus hijos contra una camioneta. Diego forcejeaba mientras uno de ellos lo sujetaba del brazo. Mateo y Sofía lloraban. Y Macario Fierro estaba ahí, observando cómo su casa, la casa que contenía todos sus secretos, ardía hasta los cimientos. «¡Ahí está!», gritó uno de los hombres al verla. Macario se giró. Su rostro estaba iluminado por las llamas. Esa cicatriz en su mejilla parecía más profunda, más oscura. Caminó hacia Cecilia con pasos lentos y deliberados. «Terca como una mula», dijo, sacudiendo la cabeza. «Pude haberte dejado vivir si simplemente te hubieras ido. Pero no. Tuviste que escarbar. Tuviste que abrir lo que debía quedarse cerrado». Cecilia retrocedió. «La policía ya sabe. Les di una copia de todo. Si algo nos pasa...». «¡Mentirosa!». Macario sacó una pistola de su cinturón. «Si hubieras tenido tiempo de hacer eso, no estarías aquí parada como idiota. Dame lo que encontraste. Ahora». Cecilia no se movió. El cuaderno seguía dentro de su blusa. Las fotografías en su bolsillo trasero. «Máteme si quiere, pero déjelos ir, son niños, no han visto nada». «Oh, pero sí vieron», respondió Macario.
Vieron a sus hombres, vieron esta casa. Y los niños hablan. No puedo correr ese riesgo. Apuntó la pistola directo a la cabeza de Cecilia. Última oportunidad. Dame las pruebas o empiezo con la niña más pequeña. Uno de sus hombres agarró a Sofía del brazo. La niña gritó. Diego intentó soltarse para proteger a su hermana, pero el otro hombre lo golpeó en el estómago. El niño cayó al suelo luchando por respirar. «Está bien», gritó Cecilia. «Está bien, se los doy, solo no les hagan daño». Metió la mano en su blusa lentamente. Sacó el cuaderno. Lo sostuvo en alto para que Macario pudiera verlo. Los ojos del hombre brillaron con codicia y alivio. «Dámelo». Cecilia dio un paso adelante, luego otro, y entonces escuchó el sonido que cambiaría todo. Sirenas, a lo lejos, acercándose rápido. El rostro de Macario se transformó. La calma fría se evaporó, reemplazada por pánico. «¿Qué hiciste?». Cecilia sonrió por primera vez en semanas. Doña Matilde llamó a la agente Torres en cuanto nos fuimos de su casa. Le dije dónde estaba, qué había encontrado. Ella ya viene en camino. Era mentira. No habían tenido tiempo de llamar a nadie. Pero Cecilia necesitaba que Macario creyera que su tiempo se había acabado, y funcionó. «¡Suban a la camioneta!», gritó Macario a sus hombres. «¡Ya!». Los hombres soltaron a los niños y corrieron hacia el vehículo. Macario retrocedió, la pistola aún apuntando a Cecilia. «Esto no termina aquí. Te voy a encontrar. Y cuando lo haga». No terminó la amenaza. Subió a la camioneta y ésta arrancó con fuerza, levantando una nube de polvo. Pero las sirenas no eran reales. Era el viejo sistema de alarma contra incendios del pueblo, activado por el resplandor del fuego. No venía la policía. No venía nadie. Cecilia corrió hacia sus hijos. Los abrazó con tanta fuerza que apenas podían respirar. Diego lloraba ahora, liberando todo el miedo que había estado conteniendo. Mateo temblaba. Sofía se aferraba al cuello de su madre como si fuera a desaparecer. «Ya pasó», susurraba Cecilia una y otra vez, aunque sabía que era mentira. «Ya pasó. Están a salvo». Pero no estaban a salvo. La casa ardía completamente ahora. Las llamas alcanzaban 5 metros de altura, consumiendo todo, y con ella se quemaban los huesos de Clara Villarreal, la evidencia física del crimen. Cecilia miró el cuaderno en su mano. Al menos tenía esto, los documentos, las fotografías. Era suficiente. Tenía que serlo. «Vengan», dijo a sus hijos. «Tenemos que irnos, ahora». Comenzaron a caminar por el camino de tierra hacia el pueblo. Cecilia no tenía idea de qué harían cuando llegaran, dónde dormirían, cómo se protegerían. Habían caminado apenas 100 metros cuando escucharon el motor. Se giró y su corazón se detuvo. La camioneta de Macario regresaba. Venía directamente hacia ellos, acelerando. Los faros los cegaban. No habían huido, solo habían dado la vuelta para asegurarse de que nadie escapara. Cecilia empujó a sus hijos fuera del camino justo cuando la camioneta pasaba a centímetros de donde habían estado. El vehículo derrapó y se detuvo, bloqueándoles el paso. Macario bajó. Ya no había fingimiento de civilidad en su rostro, solo rabia pura. «Pensaste que podías engañarme con esa mierda de las sirenas. Me tomó 2 segundos darme cuenta de que no venía nadie, así que ahora vamos a hacer esto como debí haberlo hecho desde el principio». Apuntó la pistola nuevamente. Esta vez no había dudas, no había amenazas vacías. Iba a dispararles. Cecilia se puso frente a sus hijos, brazos extendidos, como si su cuerpo pudiera detener las balas. «Por favor», susurró. «Por favor». El dedo de Macario se tensó en el gatillo. Y entonces, desde la oscuridad del desierto apareció una figura. Era una mujer mayor, Refugio, y no venía sola. Detrás de ella, al menos 20 personas del pueblo emergían de la oscuridad. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos portando linternas, todos mirando fijamente a Macario. «Baja esa arma, Macario», dijo Refugio con voz firme. «Ya se acabó». Macario giró, sorprendido. «¿Qué?» «Doña Matilde nos contó todo», continuó Refugio, «sobre los Villarreal, sobre lo que hiciste. Y todos aquí vamos a testificar. Todos vimos cómo intentaste matar a esta mujer y a sus hijos.
Ustedes no saben nada, escupió Macario. Y nadie va a creer a un montón de... Yo sí voy a creer, dijo una voz nueva. De entre la multitud salió una mujer de unos 40 años, vestida con jeans y una chamarra que decía Policía Federal en la espalda. Tenía una pistola desenfundada, apuntando directamente a Macario. Agente Gabriela Torres, se presentó. He estado buscando evidencia contra ti durante 5 años, Macario Fierro, y parece que esta valiente señora me acaba de entregar todo en charola de plata. Cecilia no podía creerlo. Refugio realmente había llamado, realmente había venido. Macario miró a su alrededor. Estaba rodeado. Sus 2 hombres habían bajado de la camioneta, pero no se atrevían a sacar sus armas con tantos testigos. «No tienes pruebas de nada», dijo Macario, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Cecilia dio un paso adelante. Sacó el cuaderno de su blusa, las fotografías de su bolsillo, los sostuvo en alto para que todos pudieran verlos. Aquí están las pruebas. 30 años de crímenes, 30 años de asesinatos. Todo documentado por Arturo Villarreal antes de que usted lo matara, antes de que matara a su esposa, a sus hijas, y los enterrara bajo su propia casa como si fueran basura. Un murmullo recorrió la multitud. Macario palideció. La agente Torres se acercó a Cecilia y tomó los documentos con cuidado. Los hojeó rápidamente, incluso bajo la luz tenue de las linternas. Sus ojos se abrieron cada vez más con cada página. «Dios santo», murmuró. Esto es suficiente para 100 cargos. Tráfico, lavado de dinero, homicidio múltiple, conspiración». Se giró hacia Macario. «Macario Fierro, quedas arrestado por...» Macario no la dejó terminar. Se giró y corrió hacia el desierto. «¡Alto o disparo!», gritó la agente Torres. Macario no se detuvo. La agente apuntó hacia el cielo y disparó una vez. El sonido resonó en la noche. Macario tropezó, pero siguió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. «¡Mierda!», la agente habló por su radio. «Necesito refuerzos». Sospechoso huyendo a pie dirección sureste. Los 2 hombres de Macario intentaron aprovechar la confusión para subir a la camioneta, pero los hombres del pueblo ya los habían rodeado. No llegarían a ningún lado. La agente Torres se giró hacia Cecilia. «¿Estás bien? ¿Los niños están bien?». Cecilia asintió, todavía procesando todo lo que acababa de pasar. «Refugio me contó todo por teléfono hace 2 horas», explicó la agente. «Vine lo más rápido que pude desde Mexicali, pero el camino estaba bloqueado por un accidente. Cuando finalmente llegué al pueblo, Refugio ya había organizado a media población para venir aquí. Esa mujer es increíble». Refugio se acercó y puso una mano en el hombro de Cecilia. «Nadie más iba a morir por culpa de ese desgraciado, no si yo podía evitarlo». Durante los siguientes 30 minutos, más patrullas llegaron desde los pueblos vecinos. Los 2 hombres de Macario fueron arrestados. La agente Torres fotografió cada página del cuaderno de Arturo, cada documento, cada foto. Todo fue catalogado como evidencia. «Hay equipos de rescate en camino», le dijo la agente a Cecilia. «Van a excavar donde estaba tu casa. Si los restos de la familia Villarreal siguen ahí, los vamos a encontrar y les vamos a dar un entierro digno». Cecilia miró hacia donde su casa, su única propiedad en el mundo, había estado. Ahora era solo cenizas y brasas que brillaban en la oscuridad. «¿Y nosotros?», preguntó. «¿Dónde vamos a vivir ahora?». Refugio la abrazó. «Te quedas conmigo hasta que esto se resuelva. Tengo 2 cuartos de más. No es mucho, pero es tuyo el tiempo que necesites». Doña Matilde apareció entre la multitud, caminando lentamente con ayuda de un bastón. Se acercó a Cecilia y tomó sus manos entre las suyas, arrugadas y frías. «Clara puede descansar ahora», dijo la anciana. «Por fin puede descansar. Y tú, mijita, tienes un corazón más valiente de lo que crees. Salvaste a tus hijos y le diste justicia a una familia que llevaba 30 años gritando desde sus tumbas». Cecilia sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Diego la abrazó por la cintura. Mateo y Sofía se aferraban a sus piernas. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico habían sobrevivido. Pero mientras la multitud comenzaba a dispersarse y la agente Torres coordinaba la búsqueda de Macario en el desierto,
Nadie notó algo. Desde una colina lejana, oculto en las sombras, Macario Fierro observaba todo. No había huido muy lejos, y en su mano sostenía un teléfono satelital. Marcó un número. Esperó. «Tenemos un problema», dijo cuando contestaron. Las pruebas salieron a la luz. 30 años de operaciones, todo documentado. Una voz fría respondió desde el otro lado de la línea. Una voz que Macario Fierro temía más que a la muerte. ¿Y la mujer que las encontró? Viva, con la Policía Federal. Silencio. Luego, arréglalo, o nosotros te arreglaremos a ti. Tienes 48 horas. La llamada se cortó. Macario miró hacia el pueblo a lo lejos, hacia la pequeña figura de Cecilia, rodeada de sus hijos y de la gente que la había protegido. Sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa, solo la promesa de violencia. «Disfruta tu victoria, señora», susurró en la oscuridad, «porque va a ser muy corta». Se giró y desapareció en la noche. El desierto se lo tragó como a un fantasma. Y en el pueblo, mientras Cecilia finalmente se permitía sentir alivio, ella no sabía que su pesadilla apenas estaba comenzando, porque Macario Fierro no era solo un criminal local, era un peón de algo mucho más grande, mucho más peligroso. Y ahora que ella había visto el tablero completo, ellos no descansarían hasta borrarla del mapa. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Cecilia sentada en el pequeño patio trasero de la casa de refugio, mirando cómo sus hijos dormían en un colchón improvisado en la sala. No había cerrado los ojos en toda la noche. Cada vez que lo intentaba, veía la pistola de Macario apuntándole a la cabeza. Escuchaba sus amenazas, sentía el peso de saber que había hombres dispuestos a matar a sus bebés. «¿No dormiste nada?», la voz de refugio la sobresaltó. La mujer mayor salió con 2 tazas de café humeante. Le extendió una a Cecilia. «No puedo», admitió Cecilia, aceptando la taza. El calor le quemaba las manos, pero era un dolor bienvenido. Algo real, algo que la mantenía anclada. «Cada vez que cierro los ojos...» «Lo sé, mijita, lo sé». Refugio se sentó a su lado en el escalón de concreto. «Pero tienes que descansar. Tus hijos te necesitan fuerte». Cecilia tomó un sorbo del café. Estaba amargo y fuerte, exactamente lo que necesitaba. «Refugio, ¿por qué hiciste esto? Arriesgaste tu vida, la vida de todos en el pueblo. Por mí, ni siquiera me conoces». La mujer mayor miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa. «Hace 30 años, cuando desaparecieron los Villarreal, yo no hice nada. Sabía que algo estaba mal. Todos lo sabíamos, pero teníamos miedo. Y ese miedo nos convirtió en cómplices». Se giró para mirar a Cecilia directamente. No iba a cometer el mismo error 2 veces. No iba a quedarme callada mientras otro monstruo destruía a otra familia. Antes de que Cecilia pudiera responder, escucharon el motor de un vehículo acercándose. Ambas se tensaron. Cecilia se puso de pie de inmediato, lista para correr hacia adentro, hacia sus hijos. Pero era la camioneta oficial de la agente Torres. La mujer bajó del vehículo con aspecto cansado. Tenía ojeras profundas y su uniforme estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Si es que había dormido. «Buenos días», saludó acercándose. «¿Puedo hablar con usted, señora Morales?». Cecilia asintió. Refugio les trajo otra taza de café a la agente y discretamente se metió a la casa para darles privacidad. «No encontramos a Macario», dijo Torres sin rodeos. «Tiene conocimiento del desierto que nosotros no tenemos. Puede estar en cualquier lugar dentro de un radio de 100 kilómetros, o ya pudo haber cruzado a Estados Unidos». El estómago de Cecilia se contrajo. «¿Entonces sigue libre?» «Por ahora. Pero tengo buenas noticias también. Pasé toda la noche revisando el cuaderno de Arturo Villarreal. Esto es oro puro, señora Morales. Tenemos nombres, fechas, cuentas bancarias. Puedo vincular a Macario con al menos 5 cárteles diferentes que operaban en la frontera en los 90. Y algunas de esas operaciones siguen activas hoy». Torres sacó una carpeta de su camioneta. «Necesito que me firme esta declaración oficial. Todo lo que pasó anoche. Cómo encontró las cajas. Lo que contenían. Las amenazas de Macario. Todo». Cecilia tomó los papeles. «¿Y esto nos va a proteger?». La agente vaciló antes de responder.
Le voy a ser honesta, señora Morales. Macario Fierro es solo una pieza del rompecabezas. Detrás de él hay gente mucho más peligrosa. Gente con recursos, con influencias. Cuando se enteren de que su operación fue expuesta por esos documentos, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Qué está diciendo? ¿Que voy a tener que mirar por encima del hombro el resto de mi vida? Estoy diciendo que esto es más grande de lo que pensaba y que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para protegerla a usted y a sus hijos. Pero necesito que sea cuidadosa, que no confíe en nadie que no conozca y que por ningún motivo salga de este pueblo sola. Cecilia firmó los papeles con manos temblorosas. ¿Y cuánto tiempo tengo que vivir así? Hasta que arrestemos a todos los involucrados. Podría ser semanas, podría ser meses. Torres puso una mano en el hombro de Cecilia. Sé que no es justo. Usted no pidió nada de esto, solo estaba tratando de sobrevivir. Pero ahora está involucrada en algo que puede desmantelar una red criminal que ha operado por décadas. Eso la convierte en un blanco, terminó Cecilia. En una heroína, corrigió Torres. Y en un testigo protegido. Voy a gestionar que se asignen recursos para su protección. Mientras tanto, hay 2 agentes en un vehículo al final de la calle. Van a estar ahí las 24 horas. Cecilia miró hacia donde la agente señalaba. Efectivamente, había una camioneta gris estacionada con 2 personas adentro. ¿Y después qué? Cuando esto termine, si es que termina, no tengo casa, no tengo dinero, no tengo nada. Torres metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre. El gobierno tiene un programa de restitución para víctimas de crímenes. No es mucho, pero es algo. 10,000 pesos para que pueda empezar de nuevo. Y cuando el caso se resuelva, si los activos de Macario son confiscados, usted tiene derecho a una compensación por los daños. Cecilia tomó el sobre. 10,000 pesos. Era más de lo que había tenido en meses, pero se sentía como dinero manchado de sangre. Gracias, dijo de todas formas, porque no podía darse el lujo del orgullo. Tenía 3 bocas que alimentar. Los siguientes 3 días transcurrieron en una calma tensa. Cecilia se quedó en la casa de refugio, ayudando con las tareas domésticas y tratando de mantener ocupados a sus hijos. Diego había dejado de hablar mucho. Se sentaba en el patio y miraba al horizonte durante horas. Mateo tenía pesadillas todas las noches, y Sofía no se separaba de Cecilia ni un segundo, siguiéndola incluso al baño. El pueblo se había transformado. Todo el mundo sabía lo que había pasado. Algunos miraban a Cecilia con admiración, otros con miedo, como si su presencia trajera mala suerte. Los agentes federales seguían al final de la calle, cambiando turnos cada 12 horas. Y cada noche, Cecilia se preguntaba dónde estaba Macario Fierro. ¿Qué estaba planeando? El 4.º día, doña Matilde apareció en la casa de refugio. Venía acompañada de un hombre que Cecilia no había visto antes. Era de unos 50 años, delgado, con lentes gruesos y la apariencia de un maestro de escuela. «Cecilia, este es el licenciado Ramírez», presentó doña Matilde. «Es abogado, viene de Hermosillo». El hombre extendió la mano. Su apretón era firme pero suave. «Señora Morales, es un honor conocerla. Lo que hizo fue muy valiente». «¿Qué puedo hacer por usted, licenciado?», preguntó Cecilia invitándolo a pasar. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina. El licenciado Ramírez sacó un folder de su maletín. «Estoy aquí en representación de la familia Villarreal, específicamente de la hermana de Clara Villarreal que vive en Guadalajara. Ella me contrató para manejar el estado legal de las propiedades que pertenecían a su hermana». Cecilia no entendía a dónde iba esto. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo? La propiedad que usted compró por $20 legalmente le pertenecía a la familia Villarreal. Cuando desaparecieron, fue confiscada por el municipio por falta de pago de impuestos, lo cual, ahora sabemos, fue orquestado por Macario Fierro para cubrir sus crímenes». El abogado abrió el folder y sacó varios documentos. «Mi clienta, la señora Victoria Villarreal, quiere agradecerle personalmente por haber traído justicia a su hermana y sus sobrinas, y como muestra de gratitud, ha decidido transferirle legalmente la propiedad, sin costo. Además, está dispuesta a financiar la reconstrucción de la casa con sus propios recursos».
Cecilia parpadeó confundida. ¿Por qué haría eso? Porque usted le devolvió a su familia algo que creía perdido para siempre, la verdad, y un entierro digno para sus seres queridos. Para ella, eso no tiene precio. Pero la casa se quemó. No queda nada. Queda el terreno. Y queda la justicia que usted hizo posible. El licenciado deslizó los papeles hacia Cecilia. Si firma aquí, la propiedad será oficialmente suya. Y tendrá una casa nueva construida en 6 meses. Nada lujoso, pero sólida. Un hogar real para usted y sus hijos. Cecilia miró los documentos. Las letras se desdibujaban porque las lágrimas le nublaban la vista. Después de tanto perder, de tanto sufrir, algo bueno finalmente estaba sucediendo. Firmó con mano temblorosa. Esa noche, Cecilia permitió por primera vez en días sentirse esperanzada, quizás. Todavía estaba asustada. Todavía sabía que Macario seguía ahí afuera. Pero al menos ahora tenía un futuro, algo hacia lo cual avanzar. Se acostó en el pequeño cuarto que Refugio le había cedido. Por primera vez en una semana, cerró los ojos y se permitió dormir profundamente. Fue un error, porque a las 3 de la mañana un sonido la despertó. Vidrio rompiéndose. Cecilia se incorporó de golpe, el corazón desbocado. Escuchó pasos pesados en la sala, los gritos sofocados de Refugio, y luego la voz que había esperado con terror escuchar nuevamente. «Señora Morales», dijo Macario Fierro desde el otro lado de la puerta de su cuarto, «abre esta puerta o la derribo y después voy a ir por tus hijos». Cecilia miró hacia la ventana, demasiado pequeña para escapar. Miró hacia la puerta, sin cerrojo. Miró alrededor buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Nada. Los agentes que estaban vigilando están muertos, continuó Macario con voz calmada, casi casual. Te dije que tenías 48 horas. Se te acabó el tiempo. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y Cecilia supo que esta vez no habría rescate milagroso. Esta vez estaba sola. La puerta se abrió de golpe. Macario Fierro llenaba el marco con su silueta masiva, bloqueando cualquier escape. La luz tenue del pasillo proyectaba su sombra sobre Cecilia como una mancha oscura. En su mano derecha sostenía la misma pistola con la que había amenazado a sus hijos 3 noches atrás. «Levántate», ordenó. Cecilia se puso de pie lentamente, las piernas temblándole tanto que apenas podía sostenerse. «¿Dónde está Refugio? ¿Qué le hiciste?» «Viva, por ahora, atada en la cocina junto con tus escuincles. Si cooperas, quizás los deje vivir». Macario entró al cuarto. Cerró la puerta detrás de él. «Las copias. Sé que hicieron copias de los documentos. ¿Dónde están?» «La agente Torres tiene todo. Yo no tengo nada». «Mentira». Macario acortó la distancia entre ellos en 2 pasos. Agarró a Cecilia del brazo con fuerza brutal, sus dedos hundiéndose en su carne. Arturo era meticuloso. Si escondió esas cajas bajo el piso, hizo copias. ¿Dónde están? No lo sé. Solo encontré lo que estaba en las cajas. Macario la empujó contra la pared. Su aliento olía a whisky y tabaco. Tienes 5 segundos para decirme la verdad, o voy a traer a tu hija más pequeña y vamos a ver qué tan rápido hablas cuando escuches sus gritos. 1. Te digo que no sé. 2. Cecilia cerró los ojos. Pensó en Diego, en Mateo, en Sofía, en Roberto, en todo lo que había perdido, en todo lo que todavía podía perder. 3. Y entonces escuchó algo que no esperaba. Una voz de niño, débil pero clara. «¡Mamá!». Era Diego, y el grito no venía de la cocina, venía de afuera. Macario se giró hacia la ventana, confundido. En ese momento de distracción, Cecilia vio su única oportunidad. Agarró la lámpara de la mesita de noche y la estrelló con toda su fuerza contra la cabeza de Macario. El hombre se tambaleó. La pistola cayó al suelo. Cecilia se lanzó por ella, pero Macario, a pesar del golpe, fue más rápido. La pateó fuera de su alcance, debajo de la cama. «¡Perra!», gruñó, tocándose la cabeza. Su mano salió manchada de sangre. Se abalanzó sobre Cecilia. Ella rodó hacia un lado, pero él la agarró del tobillo, jalándola hacia atrás. Cecilia gritó, pateando con su pie libre. Conectó con la cara de Macario.
Escuchó el crujido satisfactorio de hueso contra hueso. Macario soltó un rugido de dolor y rabia. Su nariz sangraba profusamente ahora, pero no la soltó. La arrastró por el piso como si fuera un animal. Cecilia arañaba el suelo buscando cualquier cosa. Sus dedos encontraron algo duro, un zapato. Lo agarró y golpeó hacia atrás ciegamente. Falló. Macario la volteó de un tirón. Se montó sobre ella, inmovilizándola con su peso. Sus manos encontraron su cuello y comenzaron a apretar. «Debí hacer esto hace 4 días», escupió, la sangre de su nariz goteando sobre la cara de Cecilia. «Debí matarte en cuanto vi tu estúpido rostro». Cecilia no podía respirar. La presión en su garganta era insoportable. Sus pulmones ardían. La habitación comenzaba a oscurecerse en los bordes y entonces un disparo rasgó la noche. Macario se congeló. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Miró hacia abajo, hacia su pecho, donde un círculo rojo comenzaba a expandirse sobre su camisa. Se desplomó hacia un lado. Detrás de él, en la puerta, estaba Refugio. Sostenía una escopeta vieja con manos temblorosas. Humo salía del cañón. «Nadie más va a morir en mi casa», dijo la anciana con voz quebrada. «Nadie más». Cecilia se arrastró lejos del cuerpo de Macario, tosiendo violentamente, llevándose las manos al cuello. Macario gemía en el piso, presionando su herida con las manos. La sangre se filtraba entre sus dedos. «Los niños», jadeó Cecilia. «¿Dónde están los niños?» «Afuera». Corrieron cuando escucharon que rompían la ventana. Diego fue inteligente. Corrió hacia donde estaban los agentes. ¿Los agentes? Macario dijo que estaban muertos. Mintió. Estaban inconscientes, golpeados, pero vivos. Diego los despertó. Ya vienen en camino. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, el sonido de sirenas llenó el aire. Luces rojas y azules pintaron las paredes a través de la ventana. Macario intentó levantarse, pero colapsó nuevamente. «Esto no termina aquí», tosió, escupiendo sangre. «Ellos van a venir por ti, por tus hijos. Nunca van a parar». La puerta principal se abrió de golpe. La agente Torres entró pistola en mano, seguida por al menos 6 agentes más. Evaluó la escena en un segundo. Macario sangrando en el piso, Refugio con la escopeta, Cecilia contra la pared con marcas de estrangulamiento en el cuello. «¡Paramédicos!», gritó Torres. 2 agentes se arrodillaron junto a Macario, comenzando a aplicar presión a su herida. Torres se acercó a Cecilia. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?» Cecilia negó con la cabeza, aunque cada respiración dolía. «Mis hijos están afuera con otros agentes. Están bien, asustados, pero bien». Cecilia se dejó caer contra la pared, las lágrimas finalmente brotando. Había sobrevivido. Otra vez. Pero las palabras de Macario resonaban en su cabeza. «Ellos van a venir por ti». Mientras los paramédicos se llevaban a Macario en una camilla, esposado incluso mientras sangraba, la agente Torres ayudó a Cecilia a ponerse de pie. «Necesito que seas completamente honesta conmigo», dijo Torres en voz baja. «Cuando estabas en ese túnel bajo tu casa, ¿viste algo más? ¿Algo que no me hayas dicho?» Cecilia frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» El cuaderno de Arturo Villarreal menciona algo más, algo que él llamaba el seguro final, algo que escondió separado de las cajas, algo que, según él, podría destruir no solo a Macario, sino a toda la red. No vi nada más, solo las 3 cajas. Torres la estudió intensamente. Macario arriesgó todo viniendo aquí esta noche. No fue solo por venganza. Estaba buscando algo específico, algo que cree que tú tienes. Pues se equivoca, no tengo nada. ¿Estás segura? Piensa. Algo en las cajas que pareciera fuera de lugar. Un papel con números. Una llave. ¿Coordenadas? Cecilia cerró los ojos, tratando de recordar. Las cajas, el dinero viejo, el cuaderno, las fotografías, los huesos de Clara, el vestido con las iniciales, CB, Clara Villarreal. Pero había algo más en el vestido. Algo que Cecilia había notado pero no había procesado en el momento, porque estaba demasiado horrorizada por los huesos. El vestido.
dijo lentamente. El vestido de Clara tenía algo cosido en el dobladillo. Pensé que era solo decoración, pero brillaba raro, como metal. Torres se enderezó. ¿Dónde está ese vestido ahora? Se quemó. Todo se quemó en el incendio. Mierda. Torres se pasó una mano por el cabello. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué había en ese vestido? Si estoy en lo correcto, una memoria USB. Arturo las estaba usando ya en 1995. Eran nuevas, pero él era un hombre de negocios moderno. Si escondió información digital ahí... Torres no terminó la frase, pero Cecilia entendió la implicación. Evidencia digital. Pruebas que no podían quemarse, a menos que... Espera, Cecilia se incorporó. El fuego no consumió todo. Los huesos estaban en una caja de metal. El vestido estaba con ellos. Si la caja protegió los huesos, pudo haber protegido lo que estaba cosido en el vestido. Torres ya estaba marcando en su radio. Necesito un equipo forense en el terreno de los Villarreal. Ahora, busquen entre los escombros una caja de metal. Contenido, restos humanos y posiblemente dispositivo de almacenamiento digital. Se giró hacia Cecilia. Necesito que vengas conmigo, ahora. Tú eres la única que sabe exactamente dónde estaban enterradas esas cajas. 20 minutos después, Cecilia estaba de pie en lo que quedaba de su propiedad. El amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa, iluminando las ruinas carbonizadas. Cenizas y madera quemada cubrían todo. El olor a humo todavía era fuerte. Aquí, señaló Cecilia. El hueco estaba aquí, en lo que era la sala. Un equipo de 5 agentes comenzó a excavar cuidadosamente, removiendo escombros capa por capa. Cecilia observaba con sus hijos pegados a ella. Refugio había insistido en acompañarlos, todavía temblando por haber disparado a un hombre. Pasaron 15 minutos, 30, 45. Cecilia comenzaba a perder la esperanza cuando uno de los agentes gritó: «¡Aquí! ¡Tengo algo!». Sacaron una caja de metal, deformada por el calor pero intacta. La abrieron con cuidado. Adentro, entre los huesos ennegrecidos, estaba el vestido, carbonizado pero reconocible. Torres se puso guantes y buscó en el dobladillo con dedos expertos. Y ahí estaba. Una pequeña memoria USB dentro de una funda de metal, chamuscada pero posiblemente funcional. «Dios santo», susurró Torres. «Lo encontramos». Guardó la memoria con cuidado extremo en una bolsa de evidencia sellada. «Esto va directo al Laboratorio Federal en Ciudad de México. Si hay algo recuperable aquí, ellos lo encontrarán». Se giró hacia Cecilia. «Hiciste bien, muy bien. Gracias a ti, vamos a poder...». No terminó la frase porque un sonido agudo cortó el aire. Un disparo, desde la colina. Torres cayó al suelo, agarrándose el hombro. Sangre brotaba entre sus dedos. «¡Todos al suelo!», gritó uno de los agentes. Cecilia se tiró sobre sus hijos, cubriéndolos con su cuerpo. Refugio se lanzó detrás de una viga caída. Más disparos. Provenían de múltiples direcciones ahora. No era un tirador, era un equipo. Los agentes devolvían el fuego, pero estaban en desventaja. Terreno abierto, sin cobertura real. «Retírense a los vehículos», ordenó Torres a pesar de su herida. Los agentes comenzaron a retroceder, cargando a Torres entre 2 de ellos. Cecilia agarró a sus 3 hijos y corrió agachada hacia las camionetas. Casi lo lograban. Casi. Una camioneta negra sin placas apareció de la nada, bloqueándoles el camino. Las puertas se abrieron y bajaron 5 hombres armados con rifles de asalto. No usaban uniformes, pero se movían con precisión militar. El líder apuntó su arma directamente a Cecilia. «La memoria», dijo en inglés con acento norteamericano. «Ahora». Torres, sangrando y débil, intentó alcanzar su pistola. «No lo hagas», advirtió el hombre. «Tengo órdenes de recuperar ese dispositivo. Si cooperan, todos viven. Si no...». Miró deliberadamente hacia los niños de Cecilia. «No son policías mexicanos», susurró uno de los agentes. «Son contratistas», dijo el líder con una sonrisa fría. «Y estamos muy bien pagados para asegurarnos de que cierta información nunca vea la luz del día. Última oportunidad. La memoria. Ya». Torres miró a Cecilia. Había resignación en sus ojos. Derrota.
Sacó lentamente la bolsa de evidencia de su chaleco y la extendió hacia el hombre. Él la tomó, verificó el contenido y asintió satisfecho. Un disparo resonó. El hombre se desplomó. Un agujero perfecto en el centro de su frente. Los otros contratistas se giraron buscando la fuente del disparo. Otro cayó. Luego otro. Alguien los estaba cazando desde algún lugar que ellos no podían ver. Los dos contratistas restantes corrieron hacia su camioneta. Uno lo logró. El otro cayó antes de alcanzar la puerta. La camioneta arrancó con fuerza, levantando tierra y piedras. Silencio. Cecilia abrazaba a sus hijos, demasiado aterrada para moverse. Los agentes barrían el área con sus armas, buscando al tirador fantasma. «¿Quién carajo ahí?», comenzó uno de ellos. Desde detrás de una roca a unos 50 metros de distancia, emergió una figura. Era un hombre, alto, delgado, de unos 60 años. Usaba ropa de civil y cargaba un rifle de caza. Caminó hacia ellos con las manos levantadas, mostrando que no era una amenaza. «¿Quién es usted?», demandó uno de los agentes, apuntándole. El hombre se detuvo. «Mi nombre es Ernesto Cárdenas. Soy el hermano de Miguel Cárdenas». Torres, a pesar de su dolor, reaccionó al nombre. Miguel Cárdenas, el operador del cartel de Sinaloa, mencionado en el cuaderno de Arturo. Corrigió Ernesto. «Mi hermano está muerto. Lo mataron hace 10 años por saber demasiado. Lo mismo que iban a hacer con ustedes ahora mismo». Señaló los cuerpos de los contratistas. «Esos hombres no trabajan para ningún cartel. Trabajan para gente con mucho más poder. Gente que tiene tanto que perder que matarían a medio México para proteger sus secretos». Se acercó despacio y recogió la bolsa de evidencia del suelo, donde había caído cuando el líder de los contratistas murió. La extendió hacia Torres. «Esta información es más valiosa y más peligrosa de lo que imaginan. Si sale a la luz, no solo caerá Macario Fierro, caerán políticos, empresarios, hasta gente en su propio gobierno». Miró a Cecilia. «Y todos ustedes tienen un blanco en la espalda hasta que esto se resuelva». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Cecilia. Ernesto la miró con ojos cansados. «Porque mi hermano le suplicó a Arturo Villarreal que denunciara todo. Le dijo que guardara las pruebas, que algún día alguien tendría el valor de usarlas. Miguel murió creyendo que había hecho lo correcto». Se giró para irse. «No dejen que su muerte no signifique nada». «Espera», llamó Torres. «No puedes simplemente irte. Acabas de matar a 4 hombres». «En defensa propia», respondió Ernesto sin girarse. «Ustedes son testigos. Ellos los atacaron primero». Y con eso desapareció en el desierto, de la misma manera fantasmal en que había aparecido. Torres se dejó caer contra la camioneta, exhausta por la pérdida de sangre. «Necesito un hospital y necesitamos un plan, porque si esos tipos vienen tras nosotros, esto apenas comienza». Cecilia miró la memoria USB en la bolsa de evidencia. Un objeto tan pequeño, tan insignificante, y sin embargo, había hombres dispuestos a matar a su familia entera para recuperarlo. «¿Qué hacemos ahora?», Hans preguntó. Torres cerró los ojos. «Ahora reza para que lo que hay en esa memoria valga todas las vidas que va a costar sacarla a la luz». Parte 6. 3 meses después, Cecilia Morales estaba de pie en el mismo terreno donde todo había comenzado. Pero ahora era diferente. Donde antes había cenizas y ruinas carbonizadas, ahora se levantaba una casa nueva, pequeña, sencilla, con paredes de adobe pintadas de blanco y un techo de tejas rojas. No era un palacio, pero era suya. Diego corría por el patio con Mateo, persiguiéndose entre los arbustos que Refugio les había ayudado a plantar. Sofía jugaba en la entrada con una muñeca que doña Matilde le había regalado. La niña volvía a reír. Todos volvían a reír. Cecilia miró hacia el horizonte del desierto de Sonora. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura. Era hermoso, pacífico, y por primera vez en años, Cecilia podía apreciarlo sin miedo. Pensando en todo lo que pasó, la voz de la agente Torres la sacó de sus pensamientos. La mujer se acercó cojeando ligeramente. Su hombro había sanado bien, pero todavía le dolía cuando cambiaba el clima. «Siempre», admitió Cecilia. «¿Cómo va el juicio?». Torres sonrió.
Era una sonrisa cansada pero satisfecha. Macario Fierro fue sentenciado ayer. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 32 cargos incluyendo 4 homicidios, tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración. Murió en esa sala del tribunal. El hombre poderoso que aterrorizó a este pueblo durante décadas se derrumbó llorando como un niño cuando escuchó la sentencia. ¿Y los demás? ¿Los que estaban detrás de él? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Torres sacó su teléfono y le mostró una serie de titulares. Cecilia apenas podía creer lo que leía. Exgobernador de Sonora arrestado por vínculos con el narcotráfico. Cae red de lavado de dinero que operaba desde los 90. 20 funcionarios públicos acusados en Operación Frontera Limpia. Empresario millonario vinculado a desapariciones en la frontera. La memoria USB de Arturo Villarreal, explicó Torres, contenía no solo documentos, sino videos, grabaciones de reuniones donde Macario recibía órdenes directamente de políticos y empresarios, conversaciones donde planeaban asesinatos, incluyendo el de la familia Villarreal, registros bancarios que conectaban cuentas en Islas Caimán con funcionarios públicos que juraron servir al pueblo. ¿Y recuperaron todo?, preguntó Cecilia. Pensé que el fuego había dañado la memoria. Nuestros técnicos son muy buenos. Recuperaron el 95% de los datos. Fue suficiente. Más que suficiente. Torres guardó su teléfono. 63 personas arrestadas hasta ahora. Y siguen cayendo. Lo que tú iniciaste, Cecilia, desmanteló una red criminal que operaba libremente desde hace más de 30 años. Cecilia no se sentía como una heroína. Se sentía como una madre que había hecho lo que tenía que hacer para proteger a sus hijos. ¿Y los que enviaron a esos contratistas? ¿Los que intentaron matarnos a todos ese día? Torres se puso seria. Algunos están fuera de nuestro alcance. Gente en Estados Unidos, protegida por influencias que ni siquiera puedo tocar. Pero los cortamos de raíz aquí en México. Sin Macario, sin sus contactos políticos, esa operación está muerta. Puede que algunos escapen, pero su imperio se derrumbó. ¿Entonces estamos a salvo? Todo lo seguras que pueden estar. Tengo agentes vigilando el pueblo de manera discreta, y la mayoría de la gente involucrada está más preocupada por salvar su propio pellejo que por vengarse de ti. Torres puso una mano en el hombro de Cecilia. Hiciste algo increíble. Algo que nadie más tuvo el valor de hacer. Solo quería un lugar donde vivir con mis hijos. Y mira lo que conseguiste. Torres señaló hacia la casa nueva, hacia los niños jugando. Un hogar, justicia para familias que nunca la tuvieron, y un pueblo que finalmente puede respirar sin miedo. Esa noche, después de acostar a los niños en sus nuevas camas reales con colchones nuevos y sábanas limpias, Cecilia se sentó en el pequeño porche de su casa. Refugio llegó con una olla de pozole y se sentaron juntas, comiendo en silencio cómodo. Victoria Villarreal quiere conocerte, dijo Refugio después de un rato. La hermana de Clara. Va a venir la próxima semana para el entierro oficial de su familia. Finalmente habían podido identificar y recuperar todos los restos. Clara Villarreal, Arturo Villarreal y sus 2 hijas gemelas serían enterrados juntos en el Panteón de San Luis Río Colorado. Después de 30 años en la oscuridad, finalmente descansarían en paz. Me gustaría conocerla, dijo Cecilia. Quisiera decirle, no sé, que lo siento, que su familia no merecía lo que les pasó. Nadie lo merecía, pero gracias a ti, al menos tuvieron justicia. Refugio tomó la mano de Cecilia. Y tú también la tuviste. Sé que nada puede devolverte a Roberto, pero tus hijos tienen un futuro ahora. Eso es algo. Cecilia asintió, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Refugio tenía razón. No podía cambiar el pasado. No podía traer de vuelta a Roberto, ni borrar todo el dolor que habían sufrido, pero podía mirar hacia adelante. Una semana después, el pueblo entero se reunió en el panteón. 4 ataúdes blancos descansaban sobre la tierra removida. El sacerdote de la iglesia local rezaba mientras Victoria Villarreal, una mujer de 60 años con el mismo rostro delicado que su hermana Clara en las fotografías, lloraba en silencio. Después de la ceremonia, Victoria se acercó a Cecilia. Se miraron durante un largo momento. Luego, sin palabras,
Se abrazaron. «Gracias», susurró Victoria contra el hombro de Cecilia. «Gracias por devolverme a mi hermana, por darle la paz que buscó durante 30 años. Ella me ayudó primero», respondió Cecilia. «Sin sus pruebas, sin su valentía al esconderlas, yo no habría podido hacer nada». Victoria se separó, secándose las lágrimas. Arturo siempre decía que la verdad era como una semilla. Podías enterrarla profundo, pero eventualmente encontraría la manera de crecer hacia la luz. Sonrió tristemente. Tardó 30 años, pero tenía razón. Le extendió un sobre a Cecilia. «Es el título de propiedad. Oficial. Nadie puede quitártelo nunca. Y hay algo más adentro. Un regalo. De mi familia a la tuya». Cecilia abrió el sobre. Además del título de propiedad, había un cheque. La cantidad la dejó sin aliento. 200,000 pesos. «Yo no puedo aceptar esto». «Sí puedes y lo harás». Victoria cerró las manos de Cecilia sobre el cheque. «Mi hermana habría querido que tú y tus hijos tuvieran una vida mejor. Considera esto un legado, de una madre a otra». Los meses que siguieron fueron los más pacíficos que Cecilia había conocido en años. Usó parte del dinero para comprar muebles para la casa. Inscribió a Diego en una escuela secundaria en San Luis Río Colorado. Mateo y Sofía iban juntos a la primaria local. Todos estaban sanando, lentamente pero consistentemente. Cecilia encontró trabajo en la tienda de refugio, ayudándola con el inventario y las ventas. No pagaba mucho, pero era suficiente. Y le gustaba la rutina, la normalidad. Doña Matilde visitaba cada domingo, siempre trayendo dulces para los niños y hierbas para Cecilia. «Para las pesadillas», decía. Y funcionaban. Las pesadillas todavía venían, pero cada vez con menos frecuencia. El pueblo había cambiado también. Con Macario Fierro en prisión y su red desmantelada, una atmósfera de esperanza comenzó a filtrarse. Negocios que habían cerrado por miedo reabrieron. Familias que se habían ido comenzaron a regresar. No era perfecto. Todavía había problemas. Todavía había crimen. Pero el miedo que había oprimido a San Luis Río Colorado durante décadas finalmente comenzaba a disiparse. 6 meses después del día en que Cecilia había comprado el terreno por $20, Diego corrió hacia la casa gritando: «¡Mamá, mamá, mira!». Traía una carta. Cecilia la abrió con manos temblorosas. Era de la agente Torres. Dentro había una nota y otro cheque. La nota decía: «Cecilia, el gobierno federal finalizó la confiscación de los bienes de Macario Fierro y sus asociados. Como testigo clave y víctima directa de sus crímenes, tienes derecho a una compensación del Fondo de Reparación. El monto adjunto es tu porción. Pero más que eso, quiero que sepas algo. Tu valentía inspiró a otras 3 familias a presentarse con información sobre casos sin resolver. Hemos podido cerrar 5 investigaciones de homicidio que llevaban años estancadas. Has devuelto la esperanza a gente que pensaba que la justicia nunca llegaría. Gracias por tu coraje. Gracias por no rendirte. Con respeto y admiración, agente Gabriela Torres». El cheque era por 500,000 pesos. Cecilia se sentó en los escalones de su porche, la carta temblando en sus manos. Diego la abrazó por un lado, Mateo por el otro. Sofía se subió a su regazo. «¿Qué dice mamá?», preguntó Diego. Cecilia miró a sus 3 hijos. Vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: seguridad, confianza en el futuro. «Dice que vamos a estar bien», respondió, besando la frente de cada uno. «Dice que todo va a estar bien». 1 año después, Cecilia estaba de pie en el mismo lugar donde una vez había encontrado un hueco en el piso de una casa abandonada. Pero ahora ese lugar era un jardín. Flores silvestres del desierto crecían en filas ordenadas. Un pequeño árbol que habían plantado Diego y ella comenzaba a echar raíces. Y en el centro del jardín, una placa sencilla de piedra, en memoria de la familia Villarreal: Arturo, Clara, Ana y Sofía. La verdad enterrada siempre encuentra la manera de florecer. Diego ahora tenía 12 años y hablaba de estudiar Derecho. Quería ser abogado, dijo, para ayudar a gente como su mamá. Mateo, de 8, era el mejor de su clase en matemáticas. Y Sofía, de 5, ya no tenía pesadillas. Dormía toda la noche
soñando con cosas felices. Cecilia había usado el dinero sabiamente. Ahorró la mayor parte para la educación de sus hijos, invirtió un poco en mejorar la casa y donó una porción para construir un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica en San Luis Río Colorado. Refugio y ella lo administraban juntas. Ya habían ayudado a 7 familias a escapar de situaciones peligrosas, a encontrar nueva vivienda, nuevos comienzos. El círculo se había cerrado. Del dolor había nacido propósito. De la oscuridad, luz. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el desierto de Sonora, Cecilia se sentó en su porche con una taza de café. Sus hijos hacían la tarea adentro. Refugio vendría más tarde para cenar. Doña Matilde pasaría el domingo con sus historias y sus remedios. La vida era simple ahora, predecible, normal, y Cecilia nunca había estado más agradecida por nada en su vida. Miró hacia el terreno donde una vez estuvo esa casa maldita, donde había encontrado secretos que cambiaron todo, donde había enfrentado el mal y sobrevivido. «Gracias, Clara», susurró al viento del desierto.